En este segundo video voy a explicar ya la parte matemática de lo que son las funciones de activación. Como complemento al video anterior, recapitulemos que la arquitectura de una red neuronal pues maneja unos datos de entrada, unas capas ocultas y finalmente una salida. Ya en términos de aplicaciones más puntuales, que actualmente podemos observar en diferentes contextos, por ejemplo en Facebook y algunos sistemas de reconocimiento de patrones en celulares, es la detección de rostros a través de una imagen. Entonces en este caso pues tenemos una imagen, ¿sí? Esta imagen se vectoriza y pues se aplica sobre unas capas ocultas. Si trasladamos esta imagen a un modelo un poquito más grande, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la imagen, en este caso de un ave, y aquí lo que se hace es aplicar unos algoritmos, en este caso son redes convolucionales. Entonces lo que hace es que las capas ocultas, que son todo esto, o sea esta parte, lo que hacen es fraccionar la imagen en diferentes elementos matriciales, ¿sí? De tal manera que se pueda comparar con una base de datos macro. En este caso esa base de datos la llamamos un dataset, y lo que hace el sistema es que con base en esta entrada el sistema hace o realiza comparaciones a través de estas capas ocultas y me arroja unos datos en cuanto al posible objeto identificado a través de valores porcentuales. Aquí en este caso lo que se está haciendo precisamente es entrenar la red neuronal con base en patrones de entrada, y la idea es que entre más datos tenga esa base de datos o ese dataset, pues lo más factible es que el grado de error disminuya en cuanto a identificación de algún tipo de patrón en particular. Bien, en cuanto a la función de activación, pues es una función matemática realmente, y la idea es operar todas las capas excepto la capa de entrada antes de continuar multiplicando sus valores por las conexiones salientes. Entonces de ahí su nombre de función de activación. En general lo que hace esta función es que recibe como entrada la suma de todos los números que llegan por las conexiones entrantes, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí tenemos nuestros vectores, nuestra matriz de pesos, nuestra función que va a operar el vector de entrada por la matriz, la condición, que en este caso es el umbral de activación de la neurona, o vías, que también se le llama así, y una vez que se efectúe esa operación, que aquí la tenemos, la matriz de pesos por el patrón de entrenamiento, que en este caso serían los vectores, más el umbral, se opera sobre una función f, que es esta, y esa función f es precisamente la función de activación. Entonces noten que la operación matemática que se efectúa aquí sobre la función implica que todo este elemento lo podemos asociar con una neurona en general, y estos serán los patrones de entrada que describiéndolo en forma similar a lo que ocurre en nuestro cerebro serían pues nuestros sentidos. En las redes neuronales artificiales tenemos diferentes tipos de función de activación que podemos trabajar. Aquí tenemos la función de transferencia lineal, que básicamente pues es una función idéntica. Esta instrucción que aparece aquí es una instrucción que se trabaja en MATLAB, ¿sí? Donde n pues es la función que se opera sobre esa red neuronal. Sería como la salida de la función que opera sobre la función de activación. Aquí tenemos otra representación de la red neuronal, que es la entrada en una neurona lineal. Básicamente pues no cambia mucho en ese sentido. La única diferencia es que aquí se opera la matriz de pesos por el vector de entrada más la vías. Aquí lo que definimos es un patrón de entrada que puede ser un vector,
es decir, que este aplica más sobre una función más estructurada. Caso similar ocurre con estas dos funciones, que es log_sig, que es la función de transferencia logarítmica sigmoidal, que me genera un tipo de curva de este tipo. Log_sig también viene predefinido en MATLAB. Entonces, según las características de entrada o salida, pues podemos trabajar. Noten que la función, la estructura de la función o la instrucción es la misma, simplemente hay que diferenciar los patrones de entrada. Normalmente los patrones de entrada que se trabajan en MATLAB para redes neuronales es de este tipo. Otro tipo de funciones de transferencia es las funciones escalón y la de escalón simétrica. Entonces, para el caso de esta función de transferencia escalón, se emplea la instrucción Harlin. Noten que en comparación a las funciones de transferencia anterior, tenemos los mismos patrones aquí cuando se trabaja con un vector, peso y umbral, y aquí con un vector estrictamente hablando. Hay una variante de la función de transferencia escalón que es la escalón simétrica. La diferencia pues es clara a nivel de las gráficas. Los patrones, por ejemplo, de la transferencia de escalón, pues solamente toma estos valores, ¿sí?, entre 0 y 1, y en el caso de la escalón simétrica toma valores entre menos 1, 0 y 1, o menos 1 y 1. La función de transferencia simétrica pues está relacionada con esta condición, que dice que es 1 si n es mayor o igual a 0 y menos 1 si n es menor a 0. Aquí en este cuadro es una síntesis de las funciones de transferencia que se van a encontrar al trabajar con redes neuronales. Entonces tenemos ya las instrucciones acá, que es Harlin, Harlins, PostLin, PureLin, Saplin, log_sig, tanh_sig, compet. Las estructuras matemáticas pues aquí las observamos, y las condiciones en este caso para trabajar con estas funciones. Ahora es importante tener en cuenta que una red neuronal, si recordamos los gráficos anteriores, que contiene capas de entrada, capas ocultas, capas de salida, entonces el procedimiento matemático, que es el producto del vector de entrada por la matriz más el umbral, que sería, por ejemplo, en este caso el gráfico, esta estructura, los vectores de entrada, la matriz, pueden operar sobre una capa oculta, que en este caso sería esta. Que hay que tener cuidado o en cuenta. Noten que aquí, cuando se hace la operación del vector sobre la matriz más el umbral, se genera un dato de salida, ¿sí?, que ese dato de salida es A1. Ahora, A1 estaría ubicado en esta región, o sea que en este caso A1 se convierte en un vector de entrada. Este vector de entrada va a operar sobre la matriz de pesos sinápticos que corresponde a esta segunda capa, como observamos acá. Esta capa está condicionada a otro umbral, ¿sí? Entonces, estos subíndices que ustedes observan acá no es que esté elevado al cuadrado, sino simplemente está indicando a qué capa pertenece la operación. Cuando se opera el vector peso de esta capa sobre, la matriz peso sobre esta capa, sobre el vector de entrada de la capa anterior, más la condición del bias de esta segunda capa, en la salida tenemos otro vector, que en este caso será A2. Este vector opera sobre la matriz de pesos sinápticos de esta capa, tal como ustedes observan acá.
Entonces aquí tenemos que el vector de entrada A2 opera sobre la matriz de esta capa, la cual también está condicionada a un mismo umbral. En conclusión, la capa de salida, que en este caso es una red neuronal de 3 capas, será este conjunto de funciones, ¿sí? Una contenida en otra, tal como observan aquí en la imagen.